Imagina entrar en una habitación y sentir un cambio en el aire. Nadie habla, nadie pronuncia discursos apasionados, pero de repente todos se concentran en una sola cosa. Él no es el más fuerte, ni el más hablador, ni el más amigable. Es el casi invisible, pero dominante sin esfuerzo, como si llevara dentro un secreto invisible que otros no pueden nombrar. Este es el comienzo de un poder que no se enseña en las universidades, que no figura en los diplomas, y que no requiere reconocimiento para existir. Esta es la inteligencia oculta, la que Maquiavelo consideraba la más peligrosa de todas, la que gobierna no por la fuerza visible, sino por el cálculo silencioso. Desde el primer momento, despierta algo ineludible, la sensación de que quizás todo lo que has sabido sobre el poder es solo superficial. Al fin y al cabo, siempre nos han dicho que la inteligencia se mide con pruebas, que el liderazgo es la capacidad de hablar alto y claro, que el respeto se gana con títulos. Pero, ¿y si nada de esto fuera cierto? ¿Y si el verdadero poder no reside en las palabras que oímos, sino en las que no pronunciamos? ¿Y si lo que parece debilidad, el silencio, la calma, la indiferencia, es en realidad la forma más poderosa de dominio? Maquiavelo comprendió que el poder no sobrevive a la intemperie. Lo obvio se puede predecir, lo ruidoso se puede resistir, pero lo invisible, lo anónimo, penetra sin resistencia. Es como una sombra que se extiende inadvertida hasta llenar todo el espacio. Esta es la esencia de lo que observó en príncipes y líderes. La capacidad de parecer inofensivos mientras preparan cada movimiento, de parecer distantes mientras manipulan toda la escena. Y aquí surge la primera oportunidad para la provocación. ¿Cuántas veces has creído tener el control de una situación sin darte cuenta de que alguien más discreto ya estaba orquestando todo el movimiento antes de que actuaras? La inteligencia oculta no brilla, pero socava las nociones establecidas. No necesita imponerse, reorganiza las piezas del tablero y nadie se da cuenta. Y esto es alarmante, porque demuestra que la realidad social en la que vivimos puede estar determinada no por la voz más fuerte, sino por la mirada más atenta. Pregúntate, ¿cuántas veces has visto a alguien ganar no por la fuerza de sus argumentos, sino por la paciencia y por esperar a que los demás cometan errores? ¿Cuántas veces ha ejercido mayor influencia quien menos habló? Esto no es casualidad, es un método. El silencio calculado se vuelve más destructivo que cualquier ataque directo. La falta de respuesta obliga a otros a revelar más de lo que quisieran. La calma es desconcertante porque nadie sabe qué oculta. Y aquí es donde Maquiavelo revela su fría perspicacia. Las personas se dejan llevar por las apariencias, y quienes controlan las apariencias controlan su destino. No importa si tienes razón o no, lo que importa es lo que los demás creen ver en ti. Y aquí es donde comienza la inteligencia oscura, el arte de no mostrar, sino permitir que otros imaginen, porque imaginar siempre es más aterrador que ver. Este es el primer shock, darte cuenta de que quizás toda tu vida te has esforzado demasiado por explicarte, demasiado por justificar, demasiado por mostrar. Quizás creías que la transparencia era la clave de la confianza, cuando en realidad era la clave de tu propia previsibilidad. Lo predecible no controla, lo predecible se controla. Y es en este momento que surge la primera ruptura interna. No necesitas ser brillante, necesitas ser inescrutable. No necesitas ser amado, necesitas ser calculador. No necesitas reaccionar, necesitas observar. Este cambio aparentemente simple es lo que distingue lo mundano de lo estratégico. Maquiavelo vio esto en cada corte, en cada palacio, en cada lucha por el poder. Los reyes que dependían únicamente de la fuerza fueron derrocados. Quienes solo buscaban el amor fueron traicionados. Pero quienes permanecieron envueltos en el misterio, quienes revelaron solo fragmentos de sí mismos y ocultaron el resto, rara vez sufrieron la derrota. Porque ¿cómo se puede luchar contra lo que no se comprende? ¿Cómo se puede atacar lo que no se revela? ¿Cómo se puede derrotar a un adversario que nunca revela su verdadera posición? Puede que esto te resulte desagradable, porque probablemente te han enseñado a creer lo contrario. La sociedad nos enseña a abrirnos, a compartir, a ser transparentes. Nos enseña que la autenticidad reside en decirlo todo, en mostrarlo todo,
Pero si Maquiavelo estuviera aquí, diría lo contrario. La autenticidad es un lujo que pocos pueden permitirse. La verdadera fuerza no reside en la apertura, sino en el instinto de supervivencia, porque quienes son demasiado abiertos se vuelven vulnerables y quienes se protegen se vuelven impenetrables. Y la impenetrabilidad siempre se respeta. Recuerda los momentos en que el silencio de alguien era más perturbador que cualquier discusión. Recuerda los momentos en que la falta de explicación era más difícil que cualquier discusión. Recuerda cómo sentiste en tu vida el poder invisible de lo no dicho. Este es el terreno donde nace la mente oscura, el territorio donde el vacío se vuelve presencia, donde la quietud se convierte en amenaza, donde la ausencia se convierte en fuerza. Y aquí comienza tu propia transformación, porque una vez que te das cuenta de esto, ya no puedes volver a la perspectiva anterior. El mundo deja de ser un espacio de palabras y se abre como un campo de observación. Las personas dejan de ser meros individuos y se convierten en códigos. Cada gesto, cada pausa, cada contradicción se convierte en una pista. Empiezas a comprender que el ruido de la multitud es solo una máscara y que el verdadero juego se desarrolla en silencio, entre quienes han aprendido a ver lo que la mayoría ignora. Pero surge un dilema inevitable. ¿Estás listo para abrazar esta visión? Al fin y al cabo, quienes empiezan a ver lo invisible pagan un precio. La ingenuidad muere. Nunca volverás a ver a las personas de la misma manera. Nunca creerás del todo en discursos, promesas ni sonrisas. Empezarás a ver la utilidad, las debilidades y los patrones. Te volverás más rápido, más sereno, más estratégico. Y al mismo tiempo, comprenderás que la mayoría de la gente vive en ilusiones. Esta es la línea que separa lo ordinario de lo peligroso. Por eso casi nadie habla de este tipo de inteligencia. Al fin y al cabo, si todos supieran cómo funciona, el aparente orden del mundo se derrumbaría. La política, las relaciones, las instituciones, todo se basa en la ingenuidad colectiva. Todos fingen creer en valores que rara vez practican. Todos hablan de transparencia mientras ocultan sus intenciones. Todos ensalzan la verdad mientras manipulan las creencias. ¿Qué pasaría si más gente comprendiera este juego? ¿Qué pasaría si decidieras jugar con las mismas armas que ellos esgrimen en silencio? Quizás por eso a Maquiavelo siempre lo llamaron cruel, cuando en realidad era simplemente perspicaz. No inventó la malicia, simplemente la describió. No creó la manipulación, simplemente demostró que ya se había convertido en el motor invisible de la sociedad. Y lo cierto es que quienes lo acusaron de cinismo aplicaron sus ideas sin admitirlo jamás. Porque en el fondo, todos lo saben, quienes gobiernan no son los más puros, sino los más estratégicos. Así que aquí está la primera clave. Olvida la idea de que la inteligencia es brillantez. Lo que brilla atrae, pero también revela. Lo que brilla ilumina, pero también revela su ubicación. La inteligencia que Maquiavelo admiraba es aquella que no necesita luz porque ya domina las sombras. No se revela por completo porque sabe que el misterio pesa más que cualquier palabra. No exige atención porque entiende que la ausencia genera más poder que la presencia excesiva. Y si sientes que este camino tiene sentido, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es teoría, sino práctica. No se trata de filosofía abstracta, sino de supervivencia estratégica. Y con cada paso, tu visión del mundo cambiará. Porque cuando comprendas qué es lo que realmente impulsa a las personas, te darás cuenta de que todo lo que te rodea, cada gesto, cada palabra, cada silencio, nunca volverá a interpretarse de la misma manera. Lo que sigue es solo el comienzo. Estás a punto de entrar en un reino donde el silencio es un arma, la observación un escudo y la quietud veneno. Aquí es donde comienza la transformación. Pero la pregunta es, ¿tendrás el coraje de llevarla a cabo? ¿Has notado alguna vez que las personas más peligrosas en una sala casi nunca son las que más hablan? Es curioso cómo siempre asociamos el liderazgo y el poder con quienes se imponen con palabras, con quienes demuestran confianza rápidamente. Pero si observas con calma, notarás que el verdadero eje alrededor del cual gira todo suele residir en la observación silenciosa. Este es el primer paso para quienes comienzan a comprender la mente oscura. No actuar,
sino observar. Maquiavelo dijo una vez que el liderazgo requiere conocer a las personas mejor que ellas mismas. Y esto no se logra con prisas, ni con discursos, sino con paciencia. El silencio es la primera arma. Imagina una reunión de trabajo. Todos se apresuran a presentar sus ideas, demostrar su valía y obtener aprobación. Uno habla más alto que el otro se muestra ansioso por asentir, y un tercero intenta llamar la atención con chistes o frases hechas. En medio de todo este ruido, hay alguien que no compite, no intenta imponerse, simplemente observa, absorbiendo cada detalle. Es quien más interrumpe, cambia de tono cuando le hacen preguntas, evita el contacto visual, se contradice sin darse cuenta. Gradualmente, este observador silencioso aprende más sobre los demás que sobre sí mismo. Es como si le dieran las llaves de una caja fuerte que nadie sabía que había dejado abierta. No tuvo que esforzarse para lograr nada. Simplemente dejó que otros se la entregaran. Así es como comienza el entrenamiento de la visión estratégica. No es un talento mágico, es una disciplina. La persona promedio habla para demostrar su existencia. El estratega guarda silencio para descubrir lo que otros ocultan. Y aquí es donde puedes empezar a notar cómo esto aplica a tu propia vida. Recuerda las conversaciones cotidianas. ¿Cuántas veces has interrumpido a alguien por ansiedad, intentando transmitir tu mensaje, solo para darte cuenta después de que te perdiste información crucial? ¿Cuántas veces alguien te ha dicho más de lo que pretendía simplemente porque guardaste silencio mientras simplemente escuchabas? Este es el primer truco que la sociedad no enseña. La mayoría de la gente revela secretos porque no soporta la carga del silencio. El silencio es incómodo, y para llenar el vacío, la gente se delata. Maquiavelo advertía, los hombres delatan sus intenciones no solo con palabras, sino también con sus defectos. Un gesto impaciente, una risa forzada, una explicación demasiado larga. Y si aprendes a prestar atención a estos pequeños detalles, te darás cuenta de que hablan más fuerte que cualquier declaración directa. Es un vendedor que insiste demasiado en la honestidad de un producto, revelando la misma incertidumbre que intenta ocultar. Es un colega que siempre refuerza la lealtad, pero duda ante una decisión. Es un amigo que ríe demasiado fuerte para ocultar la tensión. Todos estos son códigos, y la tarea del observador es descifrarlos. Sin embargo, esta capacidad crea un inevitable conflicto interno, porque una vez que empiezas a ver así, dejas de creer en lo superficial, y esto puede ser incómodo. Empiezas a ver manipulación en pequeños gestos de atención, incertidumbre, en gestos aparentemente seguros, mentiras ocultas en discursos emotivos. Descubres que el mundo social es un teatro donde casi todos interpretan un papel, y solo unos pocos son quienes aparentan. La pregunta es, ¿estás listo para presenciar este espectáculo sin caer en la misma trampa? Porque una vez que aprendes a ver más profundamente, ya no puedes ignorarlo. Ejemplos sencillos ilustran cómo funciona esto. En una cena familiar, siempre hay alguien que habla demasiado para parecer seguro. Otro guarda silencio, pero por vergüenza, no por consideraciones estratégicas. Un observador nota la diferencia. El silencio avergonzado oculta, mientras que el silencio calculado explora. En el mundo digital, cuando alguien intenta persistentemente mostrar una vida perfecta en redes sociales, el ojo estratégico no se engaña, comprende que el deseo persistente de parecer feliz a menudo es una admisión de verdadera infelicidad. La mente oscura no juzga ni condena, simplemente registra. Cada detalle se revela. Cada palabra es un hilo que se tira para revelar la historia completa, pero aquí es precisamente donde reside el peligro. Cuanto más se comprende el código oculto del comportamiento humano, más fácil se vuelve manipularlo. La tentación es inmensa. Usar la información para controlar, vengarse o obtener un beneficio inmediato. Aquí es donde Maquiavelo se ha convertido en objeto de controversia. Nunca abogó por la crueldad injustificada, sino por la frialdad necesaria. Un príncipe, argumentaba, debe aprender no a ser amable, sino a parecer amable cuando sea necesario. La manipulación no es un fin en sí misma, sino un medio para mantener el poder. Surge la pregunta, ¿qué harías con este conocimiento?
¿Lo usarías para protegerte o para dominar? Este dilema es un microconflicto constante para quienes reconocen esta visión, porque es imposible no notarlo. Una vez que uno se da cuenta de la previsibilidad de las personas, empieza a ver patrones por todas partes. Y entonces se pregunta, ¿debería simplemente observar o también debería jugar? Al fin y al cabo, la observación ya es un juego. El silencio ya es movimiento. La falta de reacción ya es una respuesta. Maquiavelo sabía que la inacción suele ser la acción más poderosa, porque mientras otros se rebelan, el estratega elige el momento preciso para intervenir, cuando el otro ya está debilitado por sus propios excesos. Ahora imagina si esta habilidad se aplicara a las relaciones cercanas. ¿Cuántas parejas se separan porque uno habla demasiado y el otro escucha muy poco? ¿Cuántas amistades se desmoronan porque nadie notó el desgaste hasta que fue demasiado tarde? ¿Y cuántos conflictos se podrían haber evitado si alguien no hubiera reaccionado de inmediato, sino que hubiera esperado en silencio a que la verdad se revelara? La observación silenciosa es como tender una trampa sin moverse. No hay necesidad de presionar, solo observar cómo la ansiedad de la otra persona la hace caer en la trampa. Pero no se equivoquen, este proceso los transforma desde adentro. El observador disciplinado se vuelve menos ingenuo, pero también más solitario, porque a medida que recopila información, se da cuenta de que la mayoría de la gente vive en ilusiones, y esto puede crear una sensación de distancia. Ya no se conmueven tanto con los discursos, ya no se confía tanto en las promesas, ya no se sorprenden tanto las traiciones. Para algunos, esto puede parecer frío, pero para Maquiavelo es simplemente claridad. Comprendió que gobernar significa tratar a las personas como son, no como nos gustaría que fueran. Y las personas, dijo, son ingratas, volubles y engañosas. Conocerlas es la única defensa verdadera contra la decepción. Es en este punto que la mente oscura empieza a afianzarse. Ya no ves a las personas simplemente como amigos, colegas o conocidos. Empiezas a verlas como piezas de un tablero, cada una con sus propias fortalezas, debilidades y riesgos. Y aquí surge un nuevo conflicto. ¿Qué tan justa es esta visión? ¿Cuánto tiempo puedes aferrarte a esta perspectiva sin perder tu humanidad? Quizás esta sea la verdadera prueba. No se trata de negar las emociones, sino de aprender a usarlas como datos. La ira, la tristeza, el miedo, todo esto puede transformarse en información, y la información es poder. Mientras tanto, quienes no siguen el código siguen viviendo como antes. Revelan secretos en conversaciones triviales, hacen alarde de sus inseguridades en redes sociales, demuestran falsa devoción con halagos exagerados, y todo esto a la vista de quienes saben observar. La pregunta es, ¿seguirás apoyando a quienes hablan demasiado, o te convertirás en quien lo oculta todo en silencio? Porque es en el silencio donde nace la verdadera ventaja. Maquiavelo nos muestra que el juego comienza mucho antes de la acción. Empieza con una mirada. Quien observa primero, gobierna después. El silencio no es vacío, es preparación. Cada detalle observado hoy es un arma mañana. Cada gesto descifrado ahora es una jugada prevista más tarde. El silencio es la tierra de la que nace la dominación. Y cuando uno se acostumbra a este juego, descubre algo inquietante. Casi nadie se da cuenta de que lo están observando. Se sienten seguros, y es precisamente ahí donde son más vulnerables. Aquí es donde surge la tensión. Después de todo, si hasta ahora hemos hablado de observación, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué hacer con lo descubierto? ¿Cómo convertir el silencio en estrategia? ¿Cómo pasar de observador a jugador? Esta es la transición que separa al curioso del peligroso, al observador del calculador, al filisteo del estratega. Y es en este mismo límite donde Maquiavelo te estaría esperando. Llega un momento en que la simple observación ya no basta. Empiezas a comprender que no eres solo un espectador en un teatro humano, sino alguien que puede controlar el telón y cambiar el curso de la escena. Este es el momento de la metamorfosis. Tu mente abandona su estado ingenuo y comienza a moverse como un engranaje frío y calculador. Hasta ahora, simplemente observabas, registrabas y recopilabas señales. Ahora algo cambia.
Lo que antes era curiosidad se convierte en táctica. Lo que antes era reacción se convierte en anticipación. Es en este momento que nace una mente fría, aquella que Maquiavelo describió como virtud, la capacidad de forjar el propio destino con las propias manos, sin esperar la suerte ni el favor de los demás. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen ir siempre un paso por delante? Es como si supieran lo que vas a decir antes de que las palabras salgan de tus labios, como si anticiparan tus errores antes de que los cometas. Esto no es adivinación, sino cálculo. El ojo estratégico ha aprendido a transformar las emociones en datos y los datos en predicciones. Quienes dominan esta transformación no necesitan reaccionar porque ya están preparados. Es como jugar al ajedrez con alguien que siempre sabe los próximos 5 movimientos de su oponente. Y en este juego, quienes van por delante no ganan por casualidad, ganan porque ya estaban ganando desde el principio. Da vergüenza admitirlo, pero ¿cuántas veces has sido predecible? ¿Cuántas veces alguien ha leído tu ansiedad en un gesto, tu ira en una mirada, tu incertidumbre en un silencio tembloroso? El mundo está lleno de personas que no se dan cuenta de que cargan con sus debilidades. Transformados, los metamorfoseados ya no dejan rastro. Siguen sintiendo, pero sus sentimientos ya no guían sus acciones. Su ira se convierte en análisis, su tristeza en estrategia, su miedo en predicción. Descubren que pueden usar cada emoción como combustible, en lugar de arrastrarla como la mayoría. ¿Y si te dijera que es posible sentir profundamente sin mostrar debilidad? Suena paradójico, pero eso es precisamente lo que caracteriza a un estratega. No niega sus emociones, simplemente no las revela. Es como un alquimista que convierte el plomo en oro. Lo que sería pesadez y vulnerabilidad para una persona común, se convierte en fuerza y claridad para un observador transformado. Mientras otros gritan, él calcula. Mientras otros sufren en público, él se prepara. Mientras otros reaccionan, él anticipa. ¿Qué sucede cuando dejas de ser ingenuo? Es un verdadero avance. Entiendes que la verdad no es tan importante como la percepción, que las personas se guían no por la realidad, sino por lo que perciben como real, que la confianza no es una virtud inmutable, sino una herramienta que se puede usar o quitar. Maquiavelo ya lo advirtió. La política, y por lo tanto la vida, no se rige por ideales, sino por la conveniencia. Y cuando ves esto con claridad, dejas de ser la presa y te conviertes en el cazador. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has defendido la verdad, creyendo que era suficiente, y aún así has perdido? ¿Cuántas veces has sido sincero y aún así te han traicionado? ¿Cuántas veces has explicado tus razones, solo para ser ignorado? La verdad por sí sola no protege a nadie. El control sobre la percepción sí lo hace. Cuando comprendes que la mente humana responde más a las ilusiones que a los hechos, encuentras la clave de la metamorfosis. Ya no necesitas convencer. Simplemente necesitas guiar las ilusiones de los demás en la dirección que deseas. ¿Pero estás listo para aceptar tal claridad? Porque el precio es alto. Empezarás a ver el juego en todas partes. Entenderás que las promesas casi siempre son temporales, que los halagos a menudo esconden egoísmo, que las palabras dulces contienen un veneno sutil. Esta comprensión no te trae consuelo, te impone responsabilidad. La pregunta es, ¿elegirás permanecer en la comodidad de la ilusión o experimentarás una metamorfosis y enfrentarás la cruda realidad? Es en este punto que muchos se dan por vencidos, porque la metamorfosis requiere aislamiento. La persona transformada se distancia no porque quiera, sino porque ya no puede creer en las máscaras como antes. Aprende a cultivar el silencio, no como debilidad, sino como escudo. Aprende a no reaccionar, no por pasividad, sino porque sabe que la reacción es precisamente la trampa que otros esperan. Lo que antes parecía pasividad, ahora se convierte en lectura. Lo que antes parecía frialdad, ahora se convierte en estrategia. ¿Has notado alguna vez cómo la calma de alguien puede ser más aterradora que un ataque directo? El silencio injustificado puede ser más devastador que cualquier acusación. La falta de respuesta puede sumir a otra persona en la desesperación mientras intenta comprender qué está sucediendo.
Esta es el arma de los transformados. No hay necesidad de luchar, simplemente dejar que el enemigo luche en su interior. Maquiavelo decía que la victoria más segura es la que no requiere esfuerzo, solo paciencia. Pero, ¿qué pasa cuando te malinterpretan? La gente empieza a temer no lo que haces, sino lo que puedes hacer. Lo desconocido siempre es más difícil que lo conocido. La imprevisibilidad paraliza, y es en ese momento cuando adquieres verdadera fuerza, porque no tienes que demostrar nada. Simplemente mantén el misterio. Quienes no te entienden dudan, y quienes dudan, pierden. ¿Cuántas veces has revelado demasiado solo para que lo usaran en tu contra? ¿Cuántas veces has abierto tus sentimientos, esperando comprensión, solo para encontrarte con desprecio? ¿Cuántas veces has confiado incondicionalmente y has sido traicionado? Estas experiencias no son fracasos, son invitaciones al cambio. Son señales de que ya no puedes vivir como antes, de que necesitas cambiar tu enfoque. El mundo no recompensa la franqueza, recompensa el cálculo. El mundo no protege a los inocentes, protege a quienes saben jugar según las reglas. Darse cuenta de esto por primera vez da miedo, pero también es liberador, porque cuando dejas de estar atrapado por las ilusiones, empiezas a dominarte, y cuando te dominas, nadie más tiene poder total sobre ti. Esta metamorfosis no te hace frío por dentro, sino impenetrable por fuera. Lo que antes era vulnerabilidad, se convierte en armadura. Lo que antes era impulso, se convierte en táctica. En definitiva, la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a ser diferente? Porque ser diferente no es fácil. La transformación genera curiosidad, pero también desconfianza. Genera respeto, pero también miedo. Genera admiración, pero también aislamiento. Ese es el precio de quienes cruzan la línea de la ingenuidad. La mayoría prefiere no ver, porque ver demasiado implica asumir responsabilidad. Pero quienes la cruzan, nunca regresan. Si tuvieras que elegir, ¿preferirías ser amado o temido? La pregunta de Maquiavelo sigue vigente hoy en día, pero quizás exista una tercera opción: ser inescrutable. Al fin y al cabo, quienes son amados pueden ser traicionados, quienes son temidos pueden ser desafiados, pero quienes son inescrutables rara vez son atacados. La inseguridad es más fuerte que el apego y más paralizante que el miedo. Ahora imagina cómo cambiará tu vida si aceptas esta transformación. En las discusiones, no malgastarás energía demostrando tu punto de vista. En el trabajo, no te agotarás intentando ganar reconocimiento. En las relaciones, no serás rehén de la envidia ni del chantaje emocional. Te convertirás en un fenómeno excepcional, un fenómeno con peso, un fenómeno que no requiere explicación. Y cuanto más excepcional es algo, más valioso es. Aquí es donde se manifiesta la verdadera fuerza. Ya no necesitas depender de las reacciones de los demás para definir quién eres. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas ser aceptado. Este es un estado en el que tu mente se agudiza hasta el punto de que ya no puede ser manipulada. Y en ese momento, descubres algo inquietante. No eres tú quien persigue al mundo, sino el mundo que comienza a adaptarse a tu silencio. Y la última pregunta que queda antes de continuar es simple y brutal. ¿Tienes el coraje de experimentar plenamente esta metamorfosis? ¿O preferirías permanecer a salvo en tu ingenuidad? Porque al otro lado, no hay vuelta atrás, pero hay poder. Un poder silencioso, frío e incomprensible. El mismo poder que, según Maquiavelo, crea reyes y destruye imperios. Y ahora, ese poder también puede estar disponible para ti. Una vez iniciada la metamorfosis, el siguiente paso no es simplemente una visión clara del mundo, sino también aprender a manejar las espadas invisibles que transforman a una persona en una criatura excepcional y peligrosa. Maquiavelo, en sus observaciones, escribió que un príncipe no necesita ser virtuoso, basta con parecerlo. El poder no depende de la pureza, sino del cálculo. Y es desde esta perspectiva que se pueden comprender los rasgos que distinguen a un hombre común de un estratega que ha cruzado el umbral. Estos rasgos no se enseñan en las escuelas, ni se encuentran en los libros de autoayuda, pero emergen en momentos en que el silencio resulta más pesado que cualquier palabra.
Esta es el arma más afilada de la mente oculta. La primera es la desconexión emocional. Esto no significa que dejes de sentir, sino que aprendes a reaccionar de forma inesperada. Las estadísticas de psicología social muestran que más del 80% de las discusiones comunes no surgen de algo importante que resolver, sino de la reacción impulsiva de la otra persona. Una palabra malinterpretada, un gesto exagerado, una emoción mal contenida. Y lo que podría haber sido un asunto trivial se convierte en una guerra. El estratega no deja que esto lo domine. Experimenta ira, tristeza, miedo, pero no revela nada a su oponente. Mientras otros se agotan con arrebatos públicos de ira, ellos recopilan cada emoción y la transforman en cálculo. Es este tipo de persona la que, ante un insulto, no reacciona al instante, mantiene la calma. Y es precisamente esta calma la que da miedo, porque demuestra que sacudir sus cimientos no será tan fácil. ¿Alguna vez has conocido a alguien que no se haya ofendido por tu arrebato? Esta sensación es desarmante, porque esperamos una reacción, y cuando no la hay, el poder pasa a manos de otros. El segundo rasgo es la observación quirúrgica. La ciencia cognitiva demuestra que más del 60% de la comunicación humana es no verbal. Las palabras son solo una fina capa de lo que realmente sucede. La verdad se traiciona con una mirada elusiva, una mano que se mueve demasiado rápido, una voz que tiembla en el momento menos oportuno. El estratega, como aconsejaba Maquiavelo, aprende a desconfiar más de lo que ve que de lo que dice. Ensambla cada microexpresión, cada contradicción, como piezas de un rompecabezas. Imaginemos un interrogatorio. Un policía experimentado no necesita una confesión franca, porque ve a través de una mentira incluso antes de que se pronuncie. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Un falso amigo puede ser reconocido por un cumplido exagerado, un colega desleal por un acuerdo apresurado, un rival por un intento mal disimulado de aparentar calma. Un observador quirúrgico ve lo que otros intentan ocultar, y esta lectura constante es un arma que ningún título académico puede proporcionar. El tercer rasgo es la presencia controlada. Es fácil creer que dominar una sala requiere hablar alto, ocupar cada centímetro de espacio y presumir excesivamente. Pero, sorprendentemente, ocurre lo contrario. El verdadero poder reside en la rareza. Maquiavelo observó que una ausencia calculada suele valorarse más que una presencia constante. Las investigaciones modernas sobre el comportamiento social muestran que las personas tienden a valorar las cosas cuando aparecen con menos frecuencia. Un estudio de Harvard descubrió que los profesionales que se sobreexponen pierden valor simbólico, mientras que quienes aparecen en momentos estratégicos causan una mayor impresión. ¿Alguna vez has notado en tu vida personal que alguien que desaparece repentinamente causa más ansiedad que alguien que siempre está disponible? Esto se debe a que la ausencia crea escasez, y la escasez crea valor. La presencia controlada transforma el silencio en peso, por lo que una simple mirada puede ser más poderosa que horas de explicación. El cuarto rasgo es el discurso estratégico. La mayoría de la gente habla para llenar un vacío, para evitar parecer poco interesante, para justificarse, pero un estratega habla poco y cada palabra es mesurada. Maquiavelo advirtió que un príncipe debe aprender a disfrazarse, a decir solo lo necesario, sin revelar jamás sus verdaderas intenciones. Cada frase puede convertirse en una semilla sembrada en la mente de su interlocutor, cada silencio en un caldo de cultivo para la duda. En política y en la vida, el ganador no es quien más discute, sino quien sabe dejar preguntas sin respuesta, porque es precisamente en la falta de claridad que la imaginación del interlocutor juega en su contra. Por ejemplo, en las negociaciones, es bien sabido que quienes hablan menos suelen tener ventaja. En la vida cotidiana, quienes responden con frases breves pero firmes, ejercen mayor poder que quienes se apresuran a justificar cada decisión. El discurso estratégico no persuade directamente, sino que dirige los pensamientos del interlocutor, sin que éste se dé cuenta. El quinto rasgo es la autosuficiencia inquebrantable. Aquí es donde la metamorfosis alcanza su punto máximo.
El estratega ya no necesita aprobación, no busca elogios y no depende del reconocimiento externo. Maquiavelo consideraba fundamental esta postura, ya que quienes dependen de la opinión ajena siempre son vulnerables. Es curioso observar que, en un mundo obsesionado con la simpatía, el reconocimiento y las muestras de aprobación, quienes se mantienen al margen de todo esto se vuelven automáticamente más escasos y poderosos. La psicología demuestra que las personas están condicionadas desde una edad temprana a buscar el reconocimiento. Cuando alguien rompe este patrón y actúa como si no necesitara a nadie, causa una conmoción. Esta conmoción se convierte en respeto, aunque mezclado con miedo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que pareciera completamente independiente del juicio? Esta persona, incluso sin un estatus evidente, poseía un aura de poder, y esta aura surge precisamente de la autosuficiencia. Estas 5 espadas invisibles trabajan juntas para crear una especie de aura que la mayoría no puede explicar, pero que se puede sentir. Es un escalofrío que desarma, una lectura aterradora, una presencia aplastante, heridas sutiles en las palabras y una independencia que no se puede comprar. En un contexto político, esta combinación ha moldeado a líderes que se han mantenido en el poder durante décadas. En la vida cotidiana, crea figuras que, incluso sin títulos oficiales, controlan grupos enteros. Es inquietante, pero es la realidad. Las personas no obedecen a la razón, obedecen a lo que no pueden descifrar. Historias del pasado confirman este patrón. César, antes de convertirse en emperador, cultivaba un silencio calculado y se esforzaba por no revelar nunca del todo sus planes, lo que desconcertaba a sus oponentes. La reina Isabel I de Inglaterra, en el siglo XVI, se valía de su inusual apariencia y su discurso reservado para mantener en vilo tanto a cortesanos como a enemigos. Estadísticas recientes muestran que los directores ejecutivos exitosos tienden a hablar menos en las reuniones que los ejecutivos promedio. No necesitan demostrar nada porque ya dominan, envueltos en un aura de misterio y singularidad. Estos ejemplos no son tan ajenos a la vida real. A menor escala se repiten en oficinas, familias y círculos sociales. El juego es el mismo, solo que en tableros diferentes. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a llevar estas 5 espadas? Porque cada una tiene un precio. El desapego emocional requiere no ceder a los arrebatos de emoción. La observación quirúrgica exige una paciencia casi infinita. La presencia controlada requiere la capacidad de tolerar la ausencia. El discurso estratégico requiere una disciplina que resista la necesidad de imponerse. Y la autosuficiencia requiere la valentía de ser excepcional en un mundo de repetición. Por eso tan pocos toman este camino, no porque sea imposible, sino porque es solitario. Sin embargo, si has llegado a este punto, es señal de que algo en tu interior reconoce esta vocación. Sabes que las reglas generales no aplican a quienes buscan algo más que la mera supervivencia. Maquiavelo no escribió para complacer, sino para revelar lo que ya ocurría ante los ojos de todos. Simplemente describió la cruda realidad, y esa realidad es desagradable. El poder no se basa en la justicia, sino en la percepción. No descansa en la verdad, sino en la utilidad. No crece mediante la transparencia, sino mediante el cálculo. Y aquí surge la inevitable intriga. ¿Cómo usar estas espadas sin dejar rastro? ¿Cómo usar estas armas en la práctica, en la vida cotidiana, sin que nadie se dé cuenta? Al fin y al cabo, hasta ahora hemos hablado de preparación y características internas, pero el verdadero juego comienza cuando cruzas la línea entre poseer poder y usarlo. El siguiente paso no es simplemente portar espadas, sino aprender a blandirlas abiertamente, sin ser visto como una fuente de manipulación. Este es el reto que te espera. La teoría ya está clara, los detalles ya están presentados, pero todo esto es inútil si permanece oculto. Ahora viene la parte más peligrosa, convertir la presencia en acción, el silencio en presión, la observación en ventaja. La pregunta es, ¿tendrás el coraje de usar lo que sabes, aun sabiendo que una vez que lo apliques, nunca volverás a tu estado anterior? Poseer conocimiento sin aplicarlo es como portar una espada afilada sin siquiera desenvainarla. Hasta ahora, has recorrido un camino de observación, metamorfosis interior y dominio de armas invisibles.
Pero aquí es donde todo se aclara. ¿Cómo transformar esta preparación en práctica concreta? El intelecto oscuro no solo está hecho para contemplar la realidad, fue creado para moldearla. Es ahora cuando el silencio, la presencia, el cálculo y la paciencia dejan de ser ideas abstractas y se convierten en herramientas que transforman el comportamiento, las relaciones y los destinos. En la vida cotidiana, el terreno es mucho más sutil que la política o la guerra. El verdadero campo de batalla es la charla informal, un encuentro casual, un encuentro inesperado. Aquí es donde debes aplicar tu estrategia con sutileza, para que nadie se dé cuenta de lo que está en juego. Una de las primeras maneras es controlar la conversación sin dominar. La mayoría de la gente habla para impresionar, pero un estratega habla para dirigir. Hace preguntas aparentemente inocentes que revelan a la otra persona. ¿Por qué piensas eso? ¿Qué pasó después? ¿Cómo te sentiste cuando sucedió eso? Estas preguntas crean la ilusión de interés, pero en realidad son herramientas para indagar. A medida que la otra persona se sincera, recopilas información que luego puede convertirse en una herramienta de presión. El arte está en nunca dar la impresión de que estás extrayendo datos. En cambio, debes dar la impresión de que simplemente estás escuchando. La psicología demuestra que las personas revelan mucho más cuando se sienten vistas y comprendidas. Las investigaciones sobre comunicación muestran que, en entrevistas de trabajo o interrogatorios policiales, el silencio del entrevistador o investigador representa hasta el 40% de la información adicional que el entrevistado finalmente revela. Esto se debe a que a las personas les cuesta gestionar los silencios. En la práctica, cuando alguien habla demasiado para llenar un silencio, termina revelando algo que no pretendía. Al aprender a aprovechar esto, descubrirás que el arma más poderosa no son los argumentos, sino la ausencia de ellos. El segundo paso es convertir el silencio en presión. Imagina una situación en la que alguien intenta manipularte mediante chantaje emocional. Se espera que respondas, te defiendas y te expliques. Pero cuando simplemente guardas silencio, la tensión se vuelve contra la otra persona. El silencio da espacio a la imaginación, y la imaginación siempre genera más miedo que la realidad. Esta técnica se utiliza en negociaciones de alto nivel. Una pausa de 5 segundos después de una propuesta puede desestabilizar una situación más que cualquier contraargumento. En la vida diaria, puedes usar esta técnica en momentos de conflicto. No hace falta alzar la voz ni justificarse. Simplemente mantén la calma y deja que la otra persona se sumerja en su propia ansiedad. Otra aplicación directa es el reflejo emocional. Las personas son muy susceptibles al reflejo social. Experimentos psicológicos han demostrado que tendemos a ajustar nuestro comportamiento según quién tengamos delante. El estratega usa esto para liderar sin aparentarlo. Si alguien se muestra agresivo, puedes contrarrestar esa agresión con una táctica calculada y luego redirigirla hacia otro objetivo. Si alguien se muestra inseguro, puedes fingir vulnerabilidad para crear una conexión y luego sacar ventaja de la situación. Si alguien muestra orgullo, puedes adoptar una humildad estratégica, solo para luego usar su propio orgullo como palanca. Esta manipulación silenciosa es tan efectiva porque hace creer a la otra persona que siempre tuvo el control de sus decisiones. La sensación de autonomía enmascara la verdad. Simplemente seguían el guión que creaste. Pero quizás el gesto más importante sea nunca revelar completamente tus intenciones. La naturaleza humana busca la previsibilidad. Queremos comprender a los demás, comprender sus hábitos, anticipar sus reacciones. Sin esto, te vuelves impredecible. Imagina un juego de cartas. Si todos saben tu próximo movimiento, pierdes. Si nadie entiende tu lógica, ganas, incluso sin las mejores cartas. Por eso los estrategas permiten que la gente crea solo versiones parciales de la verdad. Se dejan subestimar porque saben que la subestimación es la trampa más segura. El enemigo se relaja, y es en esta relajación que se revela. Sin embargo, existe una trampa peligrosa en este proceso. Muchos, al darse cuenta de su poder, sucumben a la tentación de usarlo emocionalmente. Actúan para demostrar su valía, para castigar, para calmar su ego.
pero este es el camino más corto para perderlo todo. El uso estratégico del poder requiere serenidad. Si alguien traiciona tu confianza, no respondes con ira. Esperas, calculas, te preparas. El momento de actuar no debe servir a tu corazón herido, sino a tus intereses más elevados. Esto requiere disciplina, porque la venganza impulsiva apacigua en el momento, pero a la larga conduce a un acuerdo. Maquiavelo ya lo advirtió. Un príncipe no debe castigar para satisfacer sus emociones, sino para mantener su posición. La lógica no es vengativa, es funcional. Los ejemplos históricos muestran cómo esta diferencia moldea los destinos. Los reyes que castigaban impulsivamente se crearon enemigos. Quienes actuaron en silencio, sin fanfarrias innecesarias, permanecieron en el trono. Entre bastidores de la política moderna, cuando un líder desaparece de la escena sin explicación, las consecuencias son más devastadoras que cualquier escándalo público. Es precisamente esa desaparición repentina, ese portazo sin previo aviso, lo que genera más arrepentimiento e incomodidad que 1000 discursos. Lo mismo ocurre en las relaciones personales. Cuando reaccionas con ira, la otra persona contraataca. Cuando simplemente te retiras, el vacío que dejas se vuelve insoportable. Otro punto clave es ocultar tu profundidad. Mostrar todo lo que sabes significa perder tu ventaja. Si revelas el 100% de tus ideas, la gente se alejará. Si revelas solo el 60%, dejas el resto en el misterio, creando espacio para que otros proyecten sus miedos y esperanzas. Esta brecha te da margen de maniobra. Quienes creen comprenderte se sienten seguros, pero es precisamente aquí donde se vuelven descuidados. ¿Cuántas veces has visto a alguien exponerse demasiado, revelando no solo sus pensamientos, sino también sus debilidades? Esta franqueza siempre se vuelve en su contra, como una espada. El estratega se protege dejando sus áreas sin explorar. Si todo esto parece frío, es porque lo es. El juego de la mente oscura no es un juego de bien o mal, sino de supervivencia y dominio. Se trata de comprender que cada palabra, cada gesto y cada ausencia puede usarse como palanca. La vida cotidiana se convierte en una guerra silenciosa, donde el ganador no es quien más habla, sino quien habla correctamente, no quien aparece más a menudo, sino quien aparece en el momento oportuno, no quien se impone por la fuerza, sino quien crea un entorno en el que otros se imponen. El resultado es alarmante. Poco a poco, quienes te rodean empiezan a cambiar su comportamiento sin que se lo pidas. Perciben tu presencia, notan tu silencio, y les perturba tu calma, y sin darse cuenta, empiezan a tratarte con más cuidado, más respeto, más cautela. En ese momento, te das cuenta de que ya no necesitas alzar la voz para que te escuchen. Ya no necesitas explicar tus intenciones para que te tomen en serio. Ya no necesitas demostrar tu valía para ser reconocido. El control no se gana con ostentación, sino con cálculo. Pero la pregunta inevitable persiste. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Al fin y al cabo, cuanto más domines estas técnicas, más te desviarás de tu estilo de vida habitual. Dejarás de poner excusas cuando los demás esperen explicaciones. Preferirás el silencio cuando esperen confrontación. Desaparecerás cuando esperen persistencia. Te convertirás en un enigma en un mundo de obviedades. Y el enigma siempre atrae, siempre perturba, siempre domina. En la siguiente etapa, verás a dónde te lleva realmente este camino. Después de todo, el poder en la vida cotidiana es solo el principio. La prueba principal se presenta en el ámbito más íntimo y peligroso, las relaciones. Aquí es donde la mayoría de la gente pierde el rumbo, sacrificándolo todo por el apego o la necesidad. Y aquí es donde la mente oscura se manifiesta en su forma más despiadada. La pregunta es, ¿te convertirás en otro perdedor o tendrás el coraje de aplicar el conocimiento adquirido en un ámbito donde casi todos se desvían? Hemos llegado a un punto en el que ya no basta con comprender, observar o admirar la serenidad de la mente que gobierna en silencio. Es hora de cerrar el círculo y transformar este conocimiento en práctica viva. La mente oscura, como Maquiavelo comprendió intuitivamente, carece de valor mientras siga siendo teoría. El poder solo existe cuando se practica, y la claridad cobra fuerza solo cuando moldea la perspectiva. Todo lo que hemos presenciado hasta ahora,
Las metamorfosis, las cuchillas invisibles, el uso estratégico del silencio, la presencia y la palabra, debe pasar del ámbito de la contemplación a la acción concreta en la vida cotidiana. Esta es la etapa más difícil, ya que requiere disciplina diaria, la valentía de mantener decisiones distintas a las de la mayoría y la aceptación de la incomodidad de ser una rareza en un mundo que valora la previsibilidad. El primer paso del plan estratégico es fácil de entender, pero requiere práctica constante. Observar más y hablar menos. No se trata de quedarse callado, sino de aprender a ser moderado. Cada conversación es una oportunidad para recopilar información, y cada silencio es una oportunidad para que otros revelen lo que intentan ocultar. Establece como regla no reaccionar nunca de inmediato ante las provocaciones. Respira, cuenta hasta 3. Analiza antes de reaccionar. Esta breve pausa es lo que distingue el comportamiento reactivo del calculador. Al practicar esto a diario, comenzarás a reprogramar tu mente para abandonar la ingenuidad emocional y adoptar un enfoque estratégico. El segundo paso es desarrollar el hábito de la presencia selectiva. Presencia donde importa, pero sin excederte. Recuerda que lo excepcional es más valioso que lo común. Si siempre estás disponible en el trabajo, empiezas a parecer prescindible. Si nunca estás disponible en las relaciones, te liberas del peso de la ausencia. Aprende a controlar el flujo de tu presencia. Determina qué espacios merecen tu energía y cuáles deben percibir tu ausencia. Esta es la aplicación práctica de la tercera espada del poder, la presencia controlada. Con el tiempo, notarás que los demás empiezan a valorar tus gestos, tus palabras e incluso tu silencio, porque ya no te ven como algo que se puede obtener, sino como algo que se puede ganar. El tercer paso es practicar la oratoria estratégica. Practica eliminando explicaciones innecesarias. Cuanto más te justifiques, más vulnerable te volverás. Reduce tus palabras a lo esencial. En las reuniones, di solo lo que indiques. En las conversaciones personales, usa frases cortas pero contundentes. Usa preguntas para guiar el diálogo, en lugar de intentar demostrar tu punto. Recuerda que una pregunta bien planteada puede causar más impresión que 10 afirmaciones. Maquiavelo aconsejaba a los príncipes dominar el arte del disimulo, lo que significa hablar menos, pero de forma que cause impresión. Practica a diario, antes de abrir la boca. Pregúntate si lo que vas a decir tiene un propósito estratégico. El cuarto paso es practicar la disciplina de la ausencia emocional. Esto no significa ignorar tus sentimientos, sino negarte a usarlos como armas contra tu enemigo. Si alguien intenta atacarte con críticas, no reacciones. Si alguien intenta provocarte, mantén la calma. Una mente que ya ha sufrido una metamorfosis no da señales fáciles de manipulación. Entrénate para observar tus emociones como datos. Tu ira revela algo sobre ti, pero también revela algo sobre la otra persona. Tu miedo revela riesgos, pero también señala vulnerabilidades. Tu incomodidad señala áreas donde necesitas más control. Transforma cada emoción en una oportunidad para leer, en lugar de permitir que guíe tus acciones. Esta práctica diaria te hace sentir cada vez más seguro. El quinto paso es elegir dónde enfocar tu energía. Una de las formas más comunes de perder poder es la distracción. La mayoría de la gente pierde el tiempo en discusiones sin sentido, en pequeñas escaramuzas que no cambian nada. Un estratega aprende a elegir. Pregúntate, ¿es este conflicto realmente importante? ¿Cambiará esta victoria algo a largo plazo? Si la respuesta es no, retírate. Reserva tu energía para las batallas que determinan el destino, no para las discusiones que solo alimentan el ego. Este simple filtro separa lo ordinario de lo calculador. Maquiavelo advirtió que un príncipe debía reservar su crueldad para los momentos estratégicos. Tú deberías hacer lo mismo con tu energía. El sexto paso es practicar la desaparición, no como una forma de escapar, sino como un método. En un mundo que exige acción inmediata, desaparecer durante unas horas o días puede ser un arma. Les da a los demás la oportunidad de reflexionar, reaccionar y revelar sus inseguridades. Al desaparecer en el momento oportuno, demuestras que no dependes de la aprobación de nadie. Practica este gesto en tus relaciones, en los negocios
En las redes sociales, aprende a no estar siempre disponible. El efecto será inmediato. Tu ausencia hablará más fuerte que tus palabras. Estos pasos son fáciles de entender, pero difíciles de mantener porque requieren valentía. La valentía de ser diferente, de no reaccionar como los demás, de no exponerse como los demás. Pero ahí reside el verdadero poder, la capacidad de mantener tu diferencia hasta que se convierta en tu seña de identidad. Poco a poco, notarás cambios visibles. La gente empezará a tratarte con más cautela porque ya no puede predecir tus reacciones. Tus palabras tendrán más peso porque se usarán con menos frecuencia. Tu presencia se valorará más porque es menos frecuente. Tu ausencia se sentirá porque se vuelve estratégica y habrá momentos en que esto será difícil. Te sentirás tentado a recaer en viejos patrones, a inventar excusas, a ceder a la impulsividad, a buscar aprobación. Pero recuerda, cada vez que te resistes, fortaleces tu armadura. Cada vez que guardas silencio, fortaleces tu presencia. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, amplías tu ventaja. El proceso es lento, pero la metamorfosis se consolida solo con la repetición. La disciplina diaria es lo que convierte la teoría en verdadero poder. En definitiva, lo más importante no es convertirse en objeto de miedo o amor, como escribió Maquiavelo, sino volverse inescrutable. Lo inescrutable se respeta porque es incontrolable. Es a la vez atractivo e inquietante, y al alcanzar este estado, te conviertes en lo que todos intuyen pero no pueden definir. Una fuerza silenciosa en un mundo ruidoso, un enigma en uno predecible. Ahora cierra los ojos un momento y piensa, ¿cómo cambiaría tu vida si realmente aplicaras estos pasos? ¿Cómo serían tus relaciones si aprendieras a guardar silencio donde antes había discusiones? ¿Cómo sería tu trabajo si te percibieran como una rareza, no como uno entre muchos? ¿Cómo sería tu mente si aprendieras a usar las emociones como datos, no como debilidades? La respuesta está ante ti. Esto no es teoría, es práctica, es elección, y la decisión es tuya. Puedes volver a tu vida normal, donde todo es predecible, donde todos reaccionan igual que siempre, donde el poder se les escapa a quienes hablan demasiado y observan poco. O puedes cruzar el umbral y abrazar la disciplina de la inteligencia oscura. Puedes volverte único, misterioso, inescrutable. Puedes dejar de perseguir y empezar a atraer. Puedes abandonar la ingenuidad y abrazar la estrategia. Sea cual sea tu decisión, recuerda que el poder del silencio ya está en ti. No depende de títulos, riqueza ni estatus. Solo depende de la disciplina, la paciencia y la valentía para soportar la incomodidad. El resto vendrá de forma natural. La gente empezará a acostumbrarse a tu presencia. Las situaciones se adaptarán a tu ritmo y te darás cuenta de que ya no necesitas gritar, porque el silencio se ha convertido en tu voz más poderosa. Ahora quiero saber de ti. Comparte tu perspectiva, experiencia o incluso preguntas. Si lo prefieres, hazlo de forma anónima. Tu voz puede ayudar a otros que también buscan este camino. Y si te gustó este contenido, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y deja un comentario. Este es un espacio donde puedes seguir profundizando en ideas que no se dicen en voz alta, pero que transforman a quienes se atreven a escuchar. La transformación ya ha comenzado en ti. Ahora es el momento de elegir si se quedará en una semilla o florecerá.